chicos y chicas, un nuevo video para el canal. Y esta vez pues no tenemos nada más ni nada menos que serán 30 emblemas esta vez, o sea, una total locura. Y pues nada, realmente antes que empiece les agradezco mucho el apoyo que han recibido este tipo de videos. Y pues nada, comencemos con el video. El primer juego es Lumber Tycoon 2. Lo que tendremos que hacer primero que todo obviamente es cargar nuestro lugar, y con el carro nos vamos a dirigir a esta cueva. Una vez dentro nos vamos a encontrar como con una gallina o un pollo, y lo que tendremos que hacer es simplemente partir una madera que está simplemente al lado de esta, como esta piedra. Una vez partida la vamos a llevar como a esta piedra o este botón. Si le hicimos todo bien, vamos a ver como una pequeña animación de la gallina o el pato partiendo esa cosa. Nos vamos a dirigir a las piernas de este gallo, esta cosa que está ahí, y nos va a soltar un huevo. Lo que tendremos que hacer es llevarlo a nuestro carrito y nos vamos a devolver justo donde estábamos antes. Vamos a ir a la tienda que está ahí. Lo que haremos es hablar con Tom, y ya simplemente con esto tendremos nuestro primer logro de este gran video. El siguiente juego es Proyecto Smash. Lo único que tendremos que hacer es simplemente encontrar un huevo que estará en el mapa. Yo tuve la suerte de entrar en un servidor y a simple vista para que aparezca el huevo, y ya simplemente con tocarlo ya habremos logrado el logro fácilmente. Y pues bueno, así obtendríamos nuestro segundo logro en este video. El siguiente juego es Live Together, y lo que tendremos que hacer es sacarle 10 fotos, o pues bueno, encontrar 10 huevos y sacarle 10 fotos. Y pues si algo les voy a dejar a estas ubicaciones sacándole así la foto, que es lo único que tienen que hacer. Y pues realmente nada, aquí les dejo las 10 ubicaciones. You got something to hide, so open your mind up, let me inside, let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? If you ever need a friend, you know I'll be right there, I promise till the end. I fantasize about the love we make together. Your body's touching my... Listo chicos, una vez sacadas las 10 fotos ya habremos conseguido nuestro tercer logro en este video. El siguiente juego es Tycoon de defensa. Lo que tendremos que hacer es muy sencillo. Tendremos que, más que todo, que les recomiendo aumentar bastante las armas, ya que tendremos que matar a diferentes zombies con un huevo en la cabeza. Lo que tendremos que hacer es recolectar 150 huevos de los que boten estos zombies. Y pues nada chicos, después de haber conseguido y matado a bastantes zombies, habremos conseguido nuestro logro, o bueno, nuestro cuarto logro en este video. El siguiente juego es Mega Mansión Tycoon. A la derecha aparece un contador que pues bueno, realmente es bastante fácil y solo tendremos que tocar 80 botones en total. Tendremos que recolectar los 4 huevos que van a estar apareciendo cada 20 botones. Y pues bueno, realmente una vez conseguidos los 4 huevos, lo que tendremos que hacer es dirigirnos a este tabloncito de aquí. Tendremos que darle a la E para poder darle los huevos, y finalmente una vez más para poder conseguir nuestro quinto logro en este video. Realmente es muy sencillo, es más que todo de ahorrar dinero y comprar botones. El siguiente juego es Gunfight Arena. Sencillamente lo que tendremos que hacer es recoleccionar 10 de estos ítems de cada uno. 10 pizzas, 10 hamburguesas, 10 de estos alambres, 10 helados y 10 espadas. Usualmente los jugadores que están etiquetados dejarán caer artículos especiales. En este caso, pues bueno, sencillamente son los ítems. Y después de todo chicos, después de coleccionar los 5 o bueno, los casi 50 ítems que toca coleccionar, pues nada, ya habrán conseguido nuestro sexto logro en este video. El siguiente juego es Emergency Hamburg. Lo que tendremos que hacer primero que todo es spawnear un carro y dirigirnos al puerto. Una vez en el puerto tendremos que avanzar un poco más e ir a la compañía de camiones. Una vez ahí nos vamos a dirigir con él, donde tendremos que empezar nuestro turno. Acá lo que tendremos que hacer chicos es escoger un trabajo que dé o más de 10 kilómetros. ¿A qué me refiero con esto? Que tenga que aparecer más de 10 kilómetros en el trabajo.
simplemente le dan clic. Y pues bueno chicos, una vez escogido el trabajo, lo que tendremos que hacer es ir acá a spawnear un camión. Y una vez spawneado ya en el minimapa, lo que tendremos que hacer sencillamente es dirigirnos a donde nos lleva. Después tendremos que recoger la carga y llevarla nuevamente a donde nos lo piden. Una vez dejada la carta, ya sencillamente habremos conseguido nuestro 7º logro en este video. El siguiente juego es Military Tycoon. Lo que tendremos que hacer es muy sencillo. Tendremos que recolectar 20 cajas que aparecen alrededor del mapa. Las primeras 2 las podrán encontrar sencillamente en su Tycoon, y lo que tendremos que hacer sencillamente es recolectar las demás que están alrededor del mapa. Y pues bueno, aquí les dejo algunas ubicaciones que están alrededor del mapa. Pues nada chicos, una vez conseguidas las 20 cajas ya nos aparecerá nuestro 8º logro en este video. El siguiente juego es Necesito Más Amigos. Lo que tendremos que hacer primeramente es encontrar 10 cristales que están alrededor de la casa. Bueno chicos, una vez agarrados los 10 cristales, lo que tendremos que hacer es dirigirnos a este portal y lo que haremos es teletransportarnos. Lo que tendremos que hacer es buscar 4 números en este gran obby. Y realmente está muy sencillo, ya que yo les daré las ubicaciones. Aquí estaría el primero, aquí detrás estaría el segundo y aquí también estaría el tercero. Ahora lo que haremos es pasarnos también este pequeño obby y al final nos llevará a este código. Lo que tendremos que hacer es meternos donde están los láseres, así conseguiríamos el último número y solo tendríamos que poner el código. Aquí el resto es simplemente pasarse un laberinto y otro obby. Y finalmente, después de pasarnos el obby del espacio, habremos conseguido nuestro 9º logro en este video. El siguiente juego es Metro Life. Nos vamos a dirigir donde está esta coneja y le vamos a hablar. Lo que tendremos que hacer es recolectar 10 orbes que están alrededor del mapa.
Y pues bueno, como pueden ver, están totalmente alrededor del mapa y sencillamente cada una nos darán un punto. Ya después de haber acumulado los 10 puntos nos devolveremos y volveremos a hablar con la coneja para reclamar nuestro premio. Listo chicos, así habremos conseguido nuestro noveno logro en este video. El siguiente juego es Royal High. Lo único que tendremos que hacer apenas entremos es meternos donde está el huevo de The Hunt. Se tienen que meter a la clase de hada de la naturaleza. Y lo que haremos es lo siguiente chicos, habrá que conseguir 50 huevos que están literalmente a todo alrededor del mapa. Lo que tendrán que hacer también es solamente recolectar 10. Después de haber recolectado 10 vuelven a este nido y así podrán recolectar más. Una vez conseguido los 50 huevos, le daremos donde dice Surprise Egg Shop y seleccionamos cualquiera de los dos. Lo abrimos y así podremos conseguir nuestro 10º logro en este video. El siguiente juego es Greenville. Lo que tendremos que hacer es encontrar 8 localizaciones que antes que nada tendremos que hablar con Maximus y una vez hablado con él tendremos que seleccionar el logo de The Hunt y para encontrar la localización lo que tendremos que simplemente es darle al punto S para que nos dé la localización de dónde está lo que tendremos que recolectar. El problema es que el mapa es enorme y por eso les digo que se pueden tardar bastante. Hay una que está oculta que es la quinta, que lo que tendremos que hacer es irnos a un lago y meternos a un túnel. Y pues nada chicos, alrededor de estas 8 localizaciones tendremos que pasar 3 diferentes tipos de minijuego bastante sencillos. Y realmente después de conseguir la 8ª localización o el 8º material, habremos conseguido nuestro 11º logro en este video. El siguiente juego es Snowboard Obby. Lo que tendremos que hacer es muy fácil y simplemente es pasarnos 100 niveles. Realmente el primer mundo solo hay que llegar hasta el 100%. Una vez conseguidos los 100 niveles ya podremos haber conseguido nuestro logro 12 en este video. El siguiente juego es Twilight Day Car. Lo que tendremos que hacer es cumplir las necesidades de un bebé y hacer cumplir 3 necesidades que tenga. En cierta forma ustedes pueden agarrar un bebé cualquiera que está alrededor del mapa y para saber qué le falta sencillamente lo único que le tienen que dar es a comprobar. Si le falta algo como tetero o que necesita dormir o cambiar el pañal, simplemente se dirigen al lugar donde nos indica el mapa. Sencillamente solo es hacer 3 necesidades que necesite el bebé y así conseguiríamos nuestro logro 13 en este video. El siguiente juego es Livetopia. Para poder conseguir el logro lo que tendremos que hacer sencillamente es que a la hora de entrar nos aparecerá un anuncio. Una vez dado así nos va a dar una caja y tendremos que llevarla a un lugar. A cada rato nos va a pedir una misión diferente como sencillamente derretir un hielo y después de conseguir la caja fuerte nos pedirá ir a nuestra casa. Acá para poder abrir la caja fuerte nos va a pedir pasarnos un minijuego y una vez pasado el último nos dará nuestro 14 logro en este video. El siguiente es Bob Esponja Simulator. Y es que incluso ya entrando nos aparecerá un Bob Esponja diciéndolo que es lo que necesitamos. Son 3 requisitos y son bastante fáciles. Lo único que tendremos que hacer es, primero que todo, en el área 1 destruir 25 cofres. El segundo requisito es destruir pilares, que ya son bastante fáciles de destruir. Le dan a The Hunt y le dan a reclamar para conseguir el logro. El siguiente juego es Drive World. Obviamente cuando inicien en el juego tendrán que darle a comenzar el evento, ya que tendremos que recoger el chasis y finalmente armar el carro. En todo el momento les van a mostrar las ubicaciones de donde tienen que recolectar las cosas. Una vez recolectado el chasis nos va a llevar a donde está el evento y lo que tendremos que hacer es recolectar diferentes materiales en el área. Lo único que tienen que hacer en el área es destruir cosas para poder conseguir los materiales. Y finalmente, después de un rato de conseguir los materiales, habremos armado el carro y nos estarán dando el logro 16 en este video. El siguiente juego es My Restaurant. Lo que tendremos que hacer es muy fácil y simplemente tendremos que atender a 100 clientes. Obviamente si ya llegas a tener bastante experiencia en este juego será bastante fácil y rápido. Y sencillamente una vez atendido ya habremos conseguido nuestro logro 17 en este video. El siguiente juego es Red Battles. Lo único que tendremos que hacer es ir a hablar con este chico que donde dice el cazar o bueno The Hunt. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Les daré 2 opciones: o juegan 3 partidas o ganan una. Realmente alguna de las dos, no importa cuál,
las dos funcionan. Una vez completado, ganado o haber jugado los 3 minijuegos, vuelven a hablar con el chico y les va a dar un fragmento. Este fragmento simplemente con tocarlo le dan clic y lo soltarán. Por así decirlo, lo romperán y nos llevará, por así decirlo, un viaje en el SUS. Lo que tendremos que hacer, y como les digo, este es otro juego de puro farmeo, donde lo único que tiene que hacer uno es dar clics. Sencillamente lo que tendremos que hacer es ganarle a este tipo que tiene más de 5700 de fuerza. Realmente lo logré vencer con 4100 de fuerza, pero a ustedes sí les recomiendo conseguir así sea mínimo 5000 o 5000 y algo. Ya después de ganarle, sencillamente lo conseguirán y conseguirán el logro 24 en este video. El siguiente juego es Wild Horse Islands. Y lo que tendremos que hacer es lo siguiente: una vez que llegues, como yo, que yo era literalmente nuevo, nos vamos a dirigir al puerto. Le van a hablar a él. Una vez viajado, lo que tendremos que hacer es dirigirnos al portal que está ahí como es un arco iris. Nos meteremos al portal y una vez en el portal lo que tendremos que hacer es montar al caballo. Después de montarlo nos vamos a dirigir a esta cosita rosa que nos va a pedir que si queremos completar o bueno hacer la carrera del circuito neón. Tenemos que darle que sí y lo único que tendremos que hacer es pasar por estos 16 checkpoints. Una vez completada la carrera habremos conseguido nuestro logro 25 en este video. El siguiente juego es Elemental Tycoon. Lo que tendremos que hacer para poder completar y conseguirle el logro, tendremos que completar 3 diferentes requisitos. El primer requisito es buscar en el mapa el huevo verde, que realmente esto es muy fácil de hacer ya que está literalmente en todo el mapa. El siguiente es completa cualquier magnate elemental. Literalmente lo único que tendremos que hacer es que a la hora de iniciar el juego tendremos que escoger un poder. La idea es que lo terminemos. Y si se preguntan cuánto tiempo se puede demorar, realmente es bastante fácil ya que arriba aparecerá el porcentaje de renacimiento. Cuando eso está al 100% ya habrán conseguido este requisito. El siguiente es derrota cualquier jefe. Y como el mismo juego lo dice, se generan cada 10 minutos. Y después de matarlos ya habrán conseguido los 3 requisitos. El más largo de conseguir por obvias razones es el segundo requisito, pero llegará a un punto donde ganarán tanto dinero que realmente se volverá sencillo de conseguir. Para poder terminar totalmente el poder tendremos que conseguir obviamente y comprar todo, absolutamente todo que hay en el Tycoon. Y finalmente después de haberlo conseguido tendremos nuestro logro 26 en este video. El siguiente juego es nada más ni nada menos que Drama Total. Este sí puede ser bastante complicado ya que dependerá literalmente de los demás. Lo que tendremos que hacer es básicamente sobrevivir a la fusión de los dos equipos. Como sabemos en este juego al inicio hay 2 equipos. Lo que tendremos que hacer más que todo será sobrevivir y les recomiendo ganar bastante los juegos debido a que si no los ganan los van a llevar a votación donde las personas podrán elegir a quién votar y a quién no. Si te terminan votando a ti y terminas ganando la votación, te echarán del juego y tendrás que empezar desde cero. Y como les digo desde el inicio, lo único que tendrán que hacer es sobrevivir a la fusión de los dos equipos. Que realmente yo tuve mucha suerte debido a que perdimos la mayoría de juegos. Y lo único que tuvimos que hacer es echar a alguien más y quedamos solo los dos y sobrevivimos a la fusión debido a que ya a la hora de que se fusionan los dos equipos habremos conseguido nuestro logro 27 en este video. El siguiente juego es Adopt Me. Lo único que tienen que hacer es darle donde dice Esther y tenemos que darle a la primera opción, que lo único que dice es ayudar a Tom en la máquina del tiempo. Tendremos que conseguir 3 elementos para su máquina del tiempo y nos van a devolver a los Egg Hunt de hace años de Adopt Me, donde nos van a explicar muy fácilmente lo que tendremos que hacer ya que está sencillamente en español. Donde la primera lo único que tendremos que hacer es conseguir 3 cangrejos, la segunda es adivinar dónde está el ítem que nos vaya a dejar este man y finalmente el tercero es pasarnos esta cosa que realmente toca es más bien saber por dónde caminar. La verdad es bastante sencillo ya que toca evitar las tablas que estén temblando. Y una vez conseguidos los 3 ítems nos vamos a devolver con Tom y le volvemos a hablar y así conseguiremos nuestro logro 28 en este video. El siguiente juego es SCP Roleplay. Lo único que tienen que hacer es que nos van a meter, por así decirlo, como en otra dimensión y sencillamente, por ejemplo, en este mini puzzle
tendremos que subir alguna de las dos al máximo, preferiblemente la que esté más cerca, y luego vamos con la otra para presionar, y así podremos abrir las puertas o lo que nos estén pidiendo dependiendo a la caja. También tendremos que matar a SCP y en un punto nos van a pedir un código que realmente es bastante sencillo de hacer, ya que el código estará en alguno de los cuartos, que pues bueno, realmente es bastante fácil, ya que está justamente en esta pared, o bueno, en este cuarto que está bien escondido. Una vez puesto el código tendremos que dirigirnos a una casa y tendremos que buscar una cosa que nos está pidiendo el man. Ya habremos conseguido el huevo que estará buscando el man. Una vez conseguido tendremos que literalmente devolvernos hasta el inicio, y pues nada, realmente después de llegar al inicio nos metemos en esta pared y habremos conseguido el logro 29 en este video. Finalmente el logro 30 es bastante sencillo: bicicleta del infierno. Lo que tendremos que hacer es bastante fácil. Tendremos que simplemente pasarnos una carrera antes de que se acabe el tiempo. Y no se preocupen, ya que les van a dar 10 minutos para pasarse la carrera. Y después de finalmente terminar la carrera, les darán el último logro en este video. Y pues nada chicos, antes de terminar les quiero agradecer todo el apoyo que le están dando a los últimos videos. Realmente los quiero, ya que nunca me había pasado esto. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Yeah.